Indonesia, un lugar rico en diversidad étnica, religiosa y cultural, y en belleza natural. Alrededor del 87% de los indonesios son musulmanes, lo que supone un 12,6% de los musulmanes de todo el mundo. ¿Qué significa para los cristianos anabaptistas menonitas ser una pequeña minoría en el país musulmán más grande del mundo? Primero iremos a Tempur, el pueblo más alto de la región de Jepara, en las montañas de Muria. Hasta 1984, solo había musulmanes en Tempur. Después, una persona se convirtió al cristianismo. Cuando vivía con mi marido, no tenía paz. Teníamos muchas peleas, discutíamos y me pegaba con la mano. Yo sufría. Con el tiempo, sentí la llamada de nuestro Señor. Mi marido era musulmán y se enfadaba cuando yo iba a la iglesia. Tenía que subir y bajar la montaña hasta llegar allí, pero no me daba miedo seguir a nuestro Señor. Le pedía paz. En 1986 me convertí al cristianismo tras 5 años de rebelión. Siempre había sido un musulmán fanático. Destrocé las escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, página por página. Un día abrí la Biblia por Mateo 5 y más tarde la volví a abrir por Juan 14:6. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. El administrador de la iglesia Suwadi y el de la mezquita son hermanos. El hermano mayor es el administrador de la mezquita. De los 3.575 habitantes, la mayoría son musulmanes. Solo hay 39 cristianos. Por lo tanto, el porcentaje es muy pequeño. Esta iglesia fue restaurada en 1997. Antes era pequeña. Los musulmanes ayudaron a construirla gracias a sus conocimientos y sus materiales. Luego, los cristianos colaboramos con la restauración de la mezquita. Delegamos en 3 o 4 de nuestros miembros para que ayudaran en la construcción hasta que la obra estuviera terminada. La tolerancia consiste en que los cristianos y los musulmanes se ayuden y aprendan a quererse mutuamente, como Jesús nos enseñó, sin dejar que los orígenes religiosos y las tradiciones se conviertan en una barrera entre nosotros. Veo a Dios en cada rostro, en cada habitante de Tempur. No veo a un musulmán o a un cristiano, solo veo el rostro de Dios en ellos. Actualmente hay unos 108.000 menonitas en Indonesia. Musulmanes y cristianos crecen juntos y aprenden a confiar, respetar y apreciarse unos a los otros. La iglesia menonita existe en Indonesia porque los menonitas de los Países Bajos enviaron misioneros. Peter Jans llegó a Batavia en 1851 y trabajó como profesor de neerlandés en Dimak. En ese momento, la labor misionera se realizaba a través de la educación y los misioneros ejercían de profesores. La tarea de Peter no fue fácil. Aunque el Islam estaba muy asentado en Dimak, hubo 5 pupilos que aceptaron el Evangelio. En 1854 se celebró el primer bautismo en Cumbri, el que además fue el primer bautismo de menonitas fuera de Europa en Indonesia. Elijo ser menonita porque somos una iglesia que promueve la paz. Aún así, Tempur me sorprendió. No me imaginaba cómo me afectaría la tolerancia que experimenté en la pequeña comunidad de Tempur. Pero, ¿cómo es en la ciudad? Adi nos lo cuenta desde Solo. Solo es una ciudad de más de 500.000 habitantes y era conocida por su violencia. Miles de personas perdieron la vida durante los disturbios en Indonesia y Solo fue la base de hasta 30.000 milicias islámicas. El pastor menonita Polo Sartono es conocido en toda la ciudad por su labor de diálogo entre religiones, que contribuye a una nueva identidad, la de la ciudad de la paz. En Mateo 5, versículo 9 leemos:
Bienaventurados los pacificadores. Realizamos análisis y preparamos estrategias sobre cómo construir la paz en la ciudad. Estar presente en el lugar donde se nos necesita es muy importante. Trabajamos en la construcción del diálogo entre religiones con honestidad, sinceridad y reflexión para provocar el cambio. Jesús me enseñó que cuando dices que crees en Él, debes demostrarlo. Debes seguir su camino en el día a día y sobre todo traer paz. Y eso lo veo en los musulmanes. Los amigos musulmanes también esperan llenar de paz este lugar. Tenemos la misma visión y cuando somos conscientes de ello, podemos hablar entre nosotros porque creemos que Jesús así lo dice en Mateo 5. Comenzamos nuestro trabajo con Gas Dian sobre cómo crear la paz en Solo e Indonesia, en el internado islámico Al-Muayyad. Juntos creamos los mapas que identifican las zonas de conflicto en Solo. Luego nos reunimos con los obreros de la carretera, con las mujeres, con la generación más joven y con quienes ocupan cargos en el gobierno local. Iniciamos la idea de crear una biblioteca de la paz. En nuestra Biblioteca de la Paz hablamos del futuro porque allí estamos más cerca de autores que piensan en la civilización y en lo que hace falta para construir un futuro mejor, una época buena y mejor. Civilizaciones que han sido discutidas y evaluadas por figuras prominentes que fueron autores de estos libros. Esta colaboración entre los jóvenes musulmanes y menonitas es extraordinaria. Esto ocurre cuando los jóvenes indonesios pueden entenderse entre sí. Todos tenemos un papel que desempeñar en Indonesia, sin importar quiénes somos ni de dónde venimos. Más adelante, algunos se convierten en mejores personas en la comunidad, mientras que antes se unían a grupos que estaban lejos de la paz. Estamos aprendiendo que construir una paz sostenible, tanto en la ciudad como en el campo, exige un compromiso a largo plazo. Estamos descubriendo que este esfuerzo genera esperanza y relaciones duraderas. Esto es lo que dicen los neerlandeses sobre las relaciones con la comunidad musulmana. En los Países Bajos, los musulmanes son un grupo minoritario en una sociedad basada en valores cristianos, pero bastante secularizada. En este contexto, nuestra iglesia menonita es una iglesia muy pequeña. En el siglo XVI, el movimiento anabaptista se extendió rápidamente en Europa. Algunos tomaron las armas y se volvieron muy violentos. Pero Menno Simons, un sacerdote católico neerlandés, estaba totalmente en contra de toda esa violencia. Tras su dimisión se convirtió en nuestro líder y sus seguidores fueron llamados menonitas, mientras que los holandeses no nos llamamos menonitas, sino doops-gezin, anabaptistas. En mi barrio viven muchos musulmanes. Nuestros hijos van al mismo colegio y juegan juntos. Las comunidades están bastante separadas unas de otras. La comunidad blanca neerlandesa, por así decirlo, la comunidad marroquí, las comunidades turcas y, además, los recién llegados, los refugiados. Cuando veníamos al barrio nos ofrecían una gran cantidad de comida deliciosa, pero era difícil tener un nivel de conversación más profundo debido a las dificultades del idioma. Hay mucha más preocupación entre los musulmanes, sobre todo porque tienen más miedo de que su cultura sea apartada que del terrorismo o de la violencia. Lo que he intentado desarrollar como habilidad personal es ser curioso. Si quieres luchar contra la discriminación, sé curioso. Yo intentaba ser curiosa y también preguntaba, ¿por qué llevas puesto...? Un hijab. No, una bufanda. Se lo preguntaba a las niñas de mi clase, pero no me respondían. Se reían y se iban. ¿Es necesario ir un paso más allá para apoyar el problema de la integración neerlandesa? Para mí, ese paso más allá es creer que recoges lo que siembras. Tal vez sí deberíamos volver a orar 5 veces al día. Tiene que ver con la fe interior y con volver a conectar con la confianza y con el Espíritu Santo.
Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo hacemos en nuestro día a día? En Indonesia, especialmente en Tempur, vi pequeñas plantas de jengibre en una gran plantación de café. Juntos se benefician de la tierra que los alimenta. Solo hace falta una pequeña porción de jengibre en la misma taza de café para crear un sabor nuevo y maravilloso.